Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo Salud con Alma, nuestro Salud a todo twist de siempre, y hoy hablamos de ictus. Hace poco hicimos un congreso andaluz de pacientes con ictus en Almería, en el Hospital Universitario de Torre Cárdenas, y hoy hemos querido seguir esa senda para hablar de ictus. Seguramente todos hemos oído hablar del ictus, ¿no? Y el ictus es conocido también como un accidente cerebrovascular que ocurre cuando el flujo de sangre al cerebro se interrumpe de una forma repentina. Puede ser por un coágulo que bloquea una arteria, eso se llama ictus isquémico, o por la rotura de un vaso sanguíneo que causa un sangrado y que es el ictus hemorrágico. En ambos casos, las neuronas dejan de recibir oxígeno y pueden morir en pocos minutos, ¿no? Y por tanto, sabemos que el ictus es una de las principales causas de muerte y también, de forma importante, de discapacidad en el mundo. Cada año en España lo sufren más de 100.000 personas, afecta tanto a hombres como a mujeres y el riesgo aumenta con la edad. Eh, pero sabemos también que un 80% de los ictus se pueden prevenir con hábitos saludables. Sabemos que también hay unos factores de riesgo, que hablaremos de ellos, que también tenemos unos síntomas de alerta, que son conocidos como el FAST, que es reconocer los tiempos, los síntomas a tiempo rápido salva vidas, y hay que recordar la palabra cara, brazo, habla tiempo. Cara, una parte del rostro cae al sonreír, brazo, una debilidad o pérdida de fuerza en un brazo, una pierna, habla la dificultad para hablar o entender y tiempo. Necesitamos que se actúe rápido, que se llame al 112 o al teléfono de las emergencias. Y por tanto sabemos que sobrevivir a un ictus es solo el primer paso y que es fundamental la rehabilitación temprana. Y con ese marco de juego tenemos a 10 personas que vamos a tener con nosotros. Vamos a tener un paciente que vamos a iniciar, José Antonio Moscoso, paciente con ictus, ha montado una asociación en Cádiz, es profesor universitario. Patricia Martínez es neuróloga del Hospital Universitario Torre Cárdenas, es la coordinadora del Plan Andaluz de Ictus. Vamos a tener a Belén Laureano, que es una neuropsicóloga. Vamos a tener a Rocío de la Rosa, que es la gerenta de Andalucía con todo el tema de daño cerebral, Andalucía Daño Cerebral, y es una persona que trabaja con las diferentes asociaciones de daño cerebral en Andalucía. Vamos a tener a Fátima Argibay y a Carmen Castillo, que son terapeuta ocupacional y logopeda, una rehabilitación muy importante. Vamos a tener dos profesionales de atención primaria, Elizabeth Fernández, médico de familia, Anabel Saldaña, enfermera gestora de casos. Vamos a tener una enfermera que trabaja en una unidad de ictus en el Hospital Universitario de Jaén, que es Raquel Vallejo, y vamos a terminar con un fisioterapeuta, que es otra de las funciones que hay que rehabilitar, que es Miguel Gil. Sin duda alguna, un programa muy completo que nos permitirá conocer mejor el ictus y qué hacer ante él. Y estamos con José Antonio Moscoso. José Antonio es paciente de ictus. Tuvo un ictus hace varios años. Su recuperación es muy buena. Ha generado y ha creado la asociación ADACA, Asociación de Daño Cerebral Adquirido en el campo de Gibraltar, y ha sido en el último Congreso de Pacientes de Ictus una de las personas estrella porque contó todo el tema emocional que genera, que cambia alrededor de tener un ictus, ¿no? José Antonio, él es, además de todo esto, es profesor de la Universidad de Cádiz, que sigue trabajando en ello, y me gustaría un poco que contaras cómo fue la historia del ictus, cuántos años hace, qué notaste, cómo fue el proceso de atención. Cuéntanos, José Antonio. Bueno, buenos días, muchas gracias por invitarme. Y nada, pues fue en abril, hará 5 años de mi accidente cerebrovascular.
que me pilló aquí en la misma casa donde estoy yo ahora mismo. Me pilló levantándome. Fue el Viernes Santo de la pandemia del año 21, donde todavía teníamos restricciones, donde nos pedían mucha responsabilidad con el uso de los servicios médicos, los servicios de la sanidad. Entonces yo venía manifestando días anteriores, el 2 de abril del 21, que fue cuando me dio el ictus, venía manifestando un dolor que yo lo achacaba cervical porque estaba trabajando, aunque estuviéramos en vacaciones en Semana Santa, pero bueno, en la docencia universitaria no para ni siquiera en vacaciones. Yo tenía que preparar clases y un proyecto de investigación que estábamos desarrollando. Y yo pensaba que era de una mala posición en las horas que uno está en el ordenador y lo achacaba a lo simple, a la solución que uno no piensa que puede venir algo gordo. A que era un dolor cervical con un dolor que manifestaba luego un dolor de cabeza que con una simple pastilla de paracetamol o ibuprofeno se quitaba. Entonces, aunque el dolor, yo no solía experimentar dolores de cabeza, me parecía en aquella época abusivo ir a un servicio de urgencia por un dolor de cabeza que con una simple pastilla se te quitaba. Entonces no recurrí a urgencias. Hasta que el día 2 pues me levanto y bueno, pues identifican en casa que algo no va bien. Llaman al servicio de urgencia, llaman al 112, se presentan aquí y en cuanto me ven ya las personas del 112, identifican perfectamente una parálisis facial que ya todavía movía las piernas e incluso podía llegar a mover el brazo, pero ellos identifican ya en el gesto de la sonrisa, que es uno de los síntomas que pueden provocar que se está provocando un ictus, que el lado izquierdo pues no subía. Yo no era capaz de levantar el lado izquierdo. Y, ellos activan el código ictus, me llevan en la ambulancia corriendo al hospital Punto Europa, que es el hospital de Algeciras. Lo único que el hospital de Algeciras no tiene una unidad de neurointervención. Neuroradiólogos intervencionistas, creo que es el nombre exacto. Como aquí no lo hay, identifican que había habido una disección de la carótida y activan el código ictus y en helicóptero me llevan a Cádiz, que aunque estamos a 100 kilómetros de Algeciras, que es donde yo resido, allí intentan hacerme una trombectomía para quitar el trombo, pero no tiene éxito. Y lo dejan allí, se genera una estenosis, un estrechamiento del riego y el tapón pues sigue generando interrupción del riego en el cerebro y genera un ictus isquémico con una secuela, sobre todo física, del 65%, que es la discapacidad que tengo reconocida a nivel físico, y a partir de ahí empieza el proceso de tu nueva vida. El 2 de abril del 21 vuelvo a nacer. Yo en todas las veces que cuento mi caso digo que nací en el 77, a mí me dio con 43 años y, y bueno, en realidad ahora estoy a punto de cumplir otra vez 5 años, vamos, el 2 de abril. Así que a partir de ahí empieza todo el proceso de rehabilitación, me atienden en la unidad de ictus del hospital Puerta del Mar en Cádiz, me trasladan a Algeciras y inmediatamente empiezo con la rehabilitación física en el hospital, donde estoy 3 años y medio y donde, bueno, pues uno empieza a querer recuperar, lo primero de todo, la bipedestación, poder ponerte de pie, empezar a deambular, poder ir de forma autónoma. Lo único que quieres ganar es autonomía, porque tú te ves con 43 años, donde tú practicabas deporte, donde tú llevabas tu vida normal, te ves en una silla de ruedas donde necesitas ayuda para levantarte. Tú lo que quieres es conseguir cuanto antes eh, las labores tan sencillas como es levantarte y poder ir a lavarte las manos, poder ir al aseo solo sin tener que ir asistido. Entonces, bueno, pues en ese proceso, todos mis terapeutas entienden que lo primero es intentar hacer bipedestación y deambulación y bueno, todos se centran buscando esos objetivos en el paciente, en este caso yo, cuál era mi objetivo y bueno, pues hemos ido consiguiendo. No consigo caminar, ni muchísimo menos como caminaba antes, porque hay ciertos grupos musculares que no puedes activarlo bien, pero sí consigo tener una forma de caminar eficiente. Bueno, soy tremendamente afortunado con muchísimas personas que, no solo por un hito, sino por cualquier otra circunstancia, están condenados a estar en silla de ruedas. Pues yo puedo caminar bien, subir escaleras siempre y cuando tenga barandillas, o con ayuda, en fin, puedo ir a la playa, puedo hacer muchísimas cosas, ¿sabes? Mi vida es cierto que ha cambiado mucho en muchos aspectos. Me incapacitaron de mi trabajo. Yo estaba en una proyección en mi carrera universitaria como profesor. Me incapacitaron. Lo que ocurre es que la Universidad de Cádiz tiene una figura de colaborador a aquellas personas que, como en mi caso, pues se jubilan y tienen ganas de seguir trabajando con ellos.
y estoy en esa situación de colaborador honorífico que le llaman ellos. No tengo ninguna responsabilidad en la universidad en cuanto a actas, docencia o evaluación, pero sí puedo ayudar a alumnos de nuevo ingreso, a hacer mentorizaciones, porque al final soy un ingeniero con casi 30 años de experiencia. Entonces, bueno, pues todo ese tipo de gestiones sí puedo ayudar a los compañeros de la universidad que están siempre en el día a día muy ocupados y yo puedo pues atender al alumno como realmente se merece, que es con tiempo, escuchándolo e intentando ayudando y orientarle. Esa es mi nueva misión en la universidad. Y paralelo a eso, pues yo vi una carencia en el servicio público de sanidad, o sea, que una carencia que no está tal, sino que ellos llegan a donde llegan. Se centraron en mi rehabilitación, mis neurólogos en mi problema, en cómo quedaba resuelto, pero sí veía, por ejemplo, que el apoyo a la familia y al paciente, más allá de la sanidad, con las asociaciones, pues era necesario. Y ahí, has comentado antes que yo monté, yo lo que hago en realidad es ponerme en contacto y además, que fuiste tú quien me puso en contacto por un evento que organizaste con las personas de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Cádiz y los llevo a convencer para que lo montáramos aquí en el campo de Gibraltar. Ellos son los que han montado todo, los que han gestionado lo duro y lo difícil, pero sí es verdad que yo quizá enciendo la mecha. Bueno, en este caso quizá ese mérito sería tuyo, Giancarlo, que es el que reúne la pólvora con el mechero y yo lo que hago es darle a la piedra del mechero para que surgiera la magia de esos encuentros y de esa difusión que tan maravillosamente hace y, y bueno, pues ya hoy es una realidad, ya tenemos las puertas abiertas, ya tenemos una persona contratada y probablemente el día 3 de diciembre, con motivo del Día de la Discapacidad, pues haremos la firma con la subdelegada de gobierno, con el alcalde de Algeciras, de esta inauguración oficial. Y que Ujú. estoy muy orgulloso que en este proceso o en este tiempo hayamos podido hacer material esto. Junto conmigo hay un junta directiva que se ha formado de personas que también han tenido el daño cerebral en su familia y en su entorno y que se han comprometido con esta causa. Ujú. Así que Y en ese sentido, tú el otro día hablabas de los cambios emocionales que genera tener un ictus. Me gustaría un poco que nos contaras esa idea. ¿Cuáles son los cambios que percibes, que vives, que sientes eh, alrededor de haber tenido el ictus hace 5 años? yo he tenido, primero tienes un problema de aceptación porque tú te ves, yo contaba el otro día que 24 horas antes de mi accidente estaba practicando para el sur. Yo tengo la suerte, vivía en la playa del Rinconcillo, que es la playa de aquí de Algeciras, y yo estaba practicando para el sur navegando en la playa. Si yo llego a sufrir el accidente en el agua, pues lamentablemente no estaría aquí hablando, ¿sabes? Obviamente no podía haber salido del agua. Entonces, claro, tú tienes un proceso de aceptación tuyo y de tu círculo muy complicado. Gestionar eso es muy complicado. Que tú con un padre con 70 años que cumplía días después de mi accidente vuelva a empujar un carrito como cuando tú eras niño, es muy complicado para mí que tú veas otra vez que te están empujando en un carro, como en este caso me pongo en el lugar de mi padre. Ese cambio de roles que hay, mi exmujer, digo, porque ya estamos en proceso de divorcio casi a punto de tener los papeles firmados. Entonces, en aquel entonces estaba yo casado, bueno, pues también le cuesta gestionar en la nueva realidad en la que tú te ves. Y eso provoca un fin del matrimonio. Entonces, bueno, yo llevo, pues todo ese tipo de gestión emocional es muy complicada. Es muy complicado porque es muy difícil, es un cambio, es un giro de 180 grados en una vida donde tú estás normal, donde tú eres autónomo, donde empiezas a ser dependiente, donde no puedes hacer absolutamente todo. Es verdad que he ido generando herramientas para poder cocinar, poder ser autónomo. Llevo 1 año y medio viviendo solo, ¿sabes? ¿Y Pero con bueno, tus hijos, y con tus hijos cómo ha cambiado la historia? bueno, ellos pues, los chicos les pilló con 11 en 2021, 11 y 12 años. Ellos siguen viendo a su padre, al igual que la gran mayoría de mi círculo. Siguen viendo a José Antonio, que ha ido evolucionando bien y que sigue pensando igual. Sigue teniendo los mismos criterios, el mismo corazón, las mismas ganas de ayudar. O sea, porque al final yo era una persona que antes ayudaba muchísimo y ahora, bueno, lo he convertido en mi modo de vida. Con la asociación, con lo que te comentaba antes de la universidad. Entonces ellos ven a su padre que, bueno, pues que no mueve el brazo izquierdo, pero bueno, su padre les prepara, les ayuda a estudiar,
les ayuda, les prepara de comer cuando vienen y están conmigo, cuando vienen en verano con sus amigos, pues preparamos las típicas fiestas de barbacoa, como vivimos en la playa, pues mis chicos con sus amigos vienen muchísimo por aquí. Entonces yo les atiendo bien, les tengo su comida, su ropa la intento limpiar o mantener limpia y tal. Bueno, pues me viene a ayudar una chica, en fin. Entonces tengo por supuesto la ayuda, aunque vivo solo, pues tengo la ayuda de mi padre que sigue estando al pie del cañón y bueno, y de todos mis amigos, ¿sabes? Sigo teniendo un círculo que me apoya, que me ayuda y que está conmigo, ¿sabes? Entonces es Y fundamental. en ese sentido, una de las cosas que tú decías es que el ictus te había acercado a mucha gente alrededor de las redes sociales. Cuéntame un poco esa historia de contactar con otros, cuán sirve a alguien que ha tenido un ictus. Porque yo creo que todos nos convertimos, como salimos de una situación tan complicada, cuando vamos saliendo, a todos nos gusta compartir nuestro viaje a la recuperación. Y las redes sociales es una herramienta fantástica que bien gestionada, pues contactas con muchísima gente de todo el mundo, de Finlandia, de Estados Unidos, que van contando su viaje a la recuperación, de verse en silla de ruedas, de verse, bueno, pues como yo, ¿no? En el que no eran capaces de ir al aseo solos, ¿sabes? Sino que necesitaban ayuda absolutamente para todo. A que sean autónomos, que estén trabajando, que vivan también solos. Pues, pues eso te une y he contactado con mucha gente, pues intercambiando cómo han ido gestionando esta recuperación y compartimos muchas cosas en común. Aparte, bueno, pues aquí en España pues tenemos un grupo de personas que nos reunimos o sea, prácticamente una vez al mes y con videollamada como esta pues tenemos bueno, intercambio de cómo es la gestión del papeleo con la seguridad social, la discapacidad, que si se han metido en juicio, cómo se vuelve a conducir. Yo he vuelto a sacarme el carnet. Una vez te da un accidente de cerebrovascular, tu carnet, aunque el mío estaba en vigor, tienes que comprobar tráfico que tus secuelas permiten que tú vuelvas a conducir. A mí lo que me han dado es un carnet con un coche adaptado donde nada más que puedo usar la mano derecha, que es la que tengo útil, la izquierda no. Entonces, para señalizar los cambios de dirección con intermitente tengo que tener un dispositivo y poder conducir de nuevo. Y, y el 5 de marzo de este año, pues me volví a examinar y a sacarme otra vez el carnet. Y de alguna forma, a partir de todo lo que tú has vivido, con las personas con las que has hablado alrededor de ADACA, en la participación en, tanto en el primero como en el segundo congreso de pacientes, ¿no? Con la gente que hablas en las redes sociales, ¿cuáles son las necesidades no cubiertas por el sistema? ¿Qué se necesita tener un paciente con ictus para mejorar su calidad de vida, para tener una vida mejor y para que la atención sea la mejor posible? José Antonio. Es que es una cosa que parece simple, pero luego es muy difícil de llevar a cabo, tal y como con la saturación que tiene el sistema. Es tiempo y cariño, ¿sabes? Que como tú bien sabes, es probablemente el mejor tratamiento de un médico a un paciente. Tiempo, cariño, escucha y ve dónde están las necesidades. Y eso, lamentablemente, un médico que tiene una lista de espera alta no puede dedicarle el tiempo. Y ahí es donde yo vi que las asociaciones sí pueden tener esa labor que es complementaria. Aquí no sustituimos, por supuesto, a un médico ni a un terapeuta, pero sí es complementaria. El tiempo, la dedicación, el que yo pueda, por ejemplo, tratar o hablar con otra persona que haya sufrido un ictus, como lo hacemos con las redes sociales, contar mi viaje de recuperación, hablar con los familiares, cómo han estado mis padres, mis hermanos, mis amigos. A mí no me han excluido nunca al menos en mis amigos, me han seguido incorporando en su círculo social, incluso en nuevos amigos que he ido haciendo, me han acogido perfectamente. En otro caso no he tenido esa suerte, pero vamos, en el caso de la gente que te quiere, que te quería antes y que te sigue queriendo ahora, he contado siempre con ellos y con su cariño, con su paciencia, aceptando tus nuevas realidades, porque claro, yo ahora no puedo andar ni pienso como de rápido como pensaba antes, ni soy lo resolutivo que era antes. Por eso ponía el ejemplo de la película de Rayo McQueen, como una persona una vez que ya no triunfa, o se olvidan de ella. No, no. Yo quizás he brillado o ahora brillo de otra manera. Yo ya en una ocasión te dije que era una persona mejorada, una versión 2.0 que considero mucho mejor de lo que era antes. Mejor porque ahora antes podías tener ciertos intereses, ahora lo haces porque quieres ayudar. Y no tienes necesidad porque tú tienes tus necesidades económicas cubiertas gracias a la pensión y ahora todo tu esfuerzo y tu dedicación no es para ser ambicioso, sino es por ayudar. Y te encuentras con muchas personas en el camino que trabajan y lo hacen por ayudar, ¿no? De hecho, estoy hablando con una de ellas, ¿no?
Mm. Así que Pues, pues la verdad es que veo que compartes conmigo esa reflexión, vamos. sin duda alguna, sin duda alguna. Me parece que es un elemento fundamental y que creo que el papel que puedan hacer las asociaciones y personas que han pasado un ictus me parece un elemento muy importante. Y sin duda alguna agradezco muchísimo todo lo que haces, tu manera de contar, tu acercamiento al apoyo a otros pacientes. Y sin duda alguna, seguro que haciéndolo como lo estás haciendo, seguro que tu calidad de vida sigue siendo muy buena y sin duda alguna, incluso como decías, la versión 2.0 de José Antonio Moscoso es mejor que la anterior. Te agradezco muchísimo, José Antonio, que hayas estado en nuestro Salud con Alma. Un placer haberte tenido en nuestro programa. Gracias. Muchísimas gracias siempre a ti por contar conmigo y aquí me tienes para lo que necesites. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Estamos con Patricia Martínez. Patricia Martínez es la directora del plan de Ictus, es la coordinadora de todo lo que se hace en Ictus en Andalucía y, por tanto, persona clave en todo lo que conlleva la atención al ictus en estos momentos, ¿no? Me gustaría un poco que nos situaras cuál es la situación del ictus en Andalucía, en España. Eh, ¿Cuántos ictus, cuántas personas con ictus hay? ¿Cuántas personas con ictus tenemos? ¿Y qué se hace desde el sistema sanitario para minimizar las secuelas de esos ictus que ocurren diariamente? Ujú. Hola Joan, pues muchas gracias por invitarme a esta charla. Comentarte que Andalucía actualmente pues, ha mejorado muchísimo su situación respecto al ictus en España. En este momento tiene 12 unidades de ictus, tiene casi una cama por 125.000 habitantes. Aunque está todavía en unos índices de mortalidad un poquito superior a la media, sí que en los últimos 5 años ha ido reduciéndose ese gap que hay entre la mortalidad española y la mortalidad en Andalucía. Y es la comunidad autónoma en este momento que más trombectomías mecánicas realiza en pacientes con infarto cerebral. También es cierto que es la comunidad autónoma más poblada, pero es la primera, es pionera, la primera en número de trombectomías mecánicas, que eso es un grandísimo logro. ¿Mm? Y se ha debido fundamentalmente pues, al trabajo, al esfuerzo realizado en los últimos años por el coordinador anterior del plan de ictus, que es Joan Montaner, y su equipo, Ana Barragán, coordinando el Centro Andaluz de Teleictus, que pusieron en marcha en el 2019, y muchísimas más personas que participaron en ese momento en el plan y ahora, bueno, estamos renovándolo. Eso significa una mejora en lo que, en la atención que reciben los pacientes. El hecho de que haya un teleitus hace que la atención sea más rápida y, por tanto, cuanto más rápida es, menos secuelas tienen los pacientes, ¿no? Ujú. Claro que sí. Pues actualmente no hay rincón de Andalucía donde no pueda un paciente con ictus ser valorado por un neurólogo. Prácticamente el 100% de la población, vaya a donde vaya, puede ir a un hospital que, aunque no haya neurólogo de guardia, se le puede atender a través de ese teleictus y empezar los cuidados iniciales, las indicaciones del tratamiento revascularizador. Las realizamos los neurólogos por esa videollamada. Podemos evaluarlo, ver la situación neurológica, empezar el tratamiento y ya decidir si el paciente pues, permanece en el hospital o se traslada. Ponemos en contacto ese hospital con el hospital de referencia, hablamos con el neurólogo receptor en ese hospital de referencia y intentamos que todo sea lo más rápidamente posible. Entonces, claro, eso se ha traducido en las cifras, se ha reducido en la mortalidad, ha aumentado lo que es la movilidad hospitalaria, el número de pacientes que se hospitalizan por ictus en Andalucía. Nuestra tasa está en el estándar español, al mismo nivel que la media española, y eso significa que estamos hospitalizando a los pacientes que tenemos que hospitalizar y dándolos tratamientos, claro que sí. Y hay dos tipos de ictus hemorrágico, ictus isquémico. De alguna forma, intervenís todo un conjunto de profesionales para intentar minimizar los efectos de ese ictus, ¿no? A partir de estos diferentes tipos de ictus, tomáis una decisión en función de lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, ¿no?
Claro que sí, porque la atención rápida, solamente el diagnóstico rápido ante los síntomas. Y a un hospital, tener muy bien engrasado el código ictus, que se haga rápidamente el tratamiento la prueba de imagen, los tratamientos iniciales de presión arterial, etcétera. Eso beneficia muchísimo tanto al ictus isquémico como al ictus hemorrágico. Y una vez que se diagnostica uno u otro, pues empieza el tratamiento más apropiado. En el isquémico, además del control de las constantes vitales, que son diferentes los límites en el isquémico y en el hemorrágico, en el isquémico, que además es el más frecuente, pues se tiene que optar por un tratamiento reperfusor o no. Y en el ictus hemorrágico, pues remitirlo lo antes posible al hospital, al centro de ictus o al centro receptor de ese paciente, porque tenga tratamiento endovascular o porque tenga neurocirugía. ¿Qué tipo de pacientes tiene un ictus? Incluso diría, ¿qué factores de riesgo tienen los pacientes que tienen un ictus? Mm. Pues los factores de riesgo más importantes son la edad y la hipertensión arterial. Son los más importantes, pero por supuestísimo que no son los únicos. Eh, y es importante señalar que el envejecimiento de la población es una realidad en Andalucía ni en toda España. Ya más aproximadamente el 20% de la población tiene más de 65 años, que uno de cada cinco, y eso irá increciendo. Y la media, la edad media de un ictus, la media, porque luego sabemos que pueden sufrirlo tanto personas muy jóvenes, desde niños hasta personas muy añosas, por supuesto. Nuestra media estará en torno a los 70 años. Según las poblaciones en la provincia, por ejemplo, en Almería, en mi tierra es un poquito más joven, la edad media, y en otras poblaciones pues puede ser 70 y algo años, 70, 75. Sabiendo que el uno de cada cinco habitantes tiene más de 65 años, pues sabemos que el ictus es muy frecuente en nuestro entorno. Y también otro factor súper importante es la hipertensión, que también es muy importante porque es un factor, así como la edad es un factor no modificable, la hipertensión es un factor modificable y tratable, reduciendo por supuesto el consumo de sal, no añadiendo sal a la comida. Ahora tenemos excelentes sustitutos de la sal yodada de toda la vida, la sal marina, y que tienen menos sodio. Y luego también el sobrepeso, la obesidad, la falta de ejercicio físico también se asocian a la hipertensión. Simplemente reduciendo pues, unos kilos de peso, podemos normalizar nuestra tensión arterial sin tener que tomar medicamentos. Y luego hay otros factores muy importantes también, que es la diabetes mellitus, que también se asocia a la obesidad y al sedentarismo, el propio sedentarismo, obesidad, que ya estamos hablando de ello, el tabaquismo, un factor también muy importante, el alcohol, el enolismo, y luego el consumo de sustancias tóxicas recreativas, que es más frecuente en personas quizá de menor edad, pero no exclusivamente de ellos, también podemos verlo en otras poblaciones también de más edad. Y hay otros factores de riesgo también muy importantes, como es el colesterol, la hipercolesterolemia. Es un factor de riesgo de formación de placas de ateroma, que son las causantes de uno de los tipos de ictus, no los aterotrombóticos. Y luego también hay factores menos frecuentes y quizás menos conocidos, aunque no tan menos frecuentes, como los problemas de corazón. Hay una arritmia muy prevalente también en pacientes de elevada edad, que es la fibrilación auricular, que según las poblaciones puede ser responsable de hasta uno de cada tres ictus. En personas mayores puede ser muy añosa, octogenario, nonagenario, puede ser un factor responsable quizás de más de la mitad de los ictus. Y otros problemas de corazón no tan frecuentes como problemas de válvula o un foramen oval permeable, que es algo que existe en la población general, pero puede asociarse a los ictus, que también son factores muy relevantes, muy importantes. Y de alguna forma, eh, eh, ¿qué estudios hacéis para poder valorar la afectación que tiene esa persona que tiene un ictus? ¿Qué tipo de pruebas, qué tipo de estudios son necesarios para determinar la causa o la afectación? ¿Qué es lo que hacéis en ese sentido? Ujú. Pues según llega el paciente al hospital, un análisis de sangre urgente, pero luego, una vez hospitalizado, se hace otro análisis de sangre un poquito más amplio, en el que podemos ver si el paciente es diabético y no es conocido, que existen esos casos, o el paciente tiene colesterol,
elevado y tampoco lo sabía. Y hacemos también pruebas de imagen cerebral. Hacemos en la fase aguda habitualmente un TAC cerebral que es muy rápido, es una prueba muy rápida, se hace como una especie de donut, lo que se llama comúnmente el escáner. Nosotros decimos TAC, es la tomografía computerizada. Y en pocos segundos podemos ver una imagen del cerebro. También con contraste podemos ver una imagen de las arterias cerebrales, arterias y venas. Muy rápido y eso en fase aguda. Y luego ya en la fase subaguda, para ver la causa del ictus, se hace una prueba de corazón para ver problemas que pueda haber cardíacos, y luego a nivel de análisis de sangre se pueden hacer otros estudios más sofisticados para ver la coagulación, pero con esos estudios de arterias, venas, de imagen del cerebro y de análisis de sangre, podemos conocer la causa aproximadamente de un 60-70% de los casos. En aquellos que no llegamos a saberlo, podemos hacer una monitorización cardíaca de electrocardiograma para ver si tiene esa arritmia que comentaba, esa fibrilación auricular que es frecuente en personas añosas, y es algo muy importante porque detectarla implica el cambio de medicación. De la medicación estándar que ponemos para evitar los trombos, si descubrimos una cardiopatía como esa fibrilación auricular, hay que poner anticoagulación. Un tratamiento un poquito, como dijésemos, más intenso para evitar que la sangre se coagule. Y También también para el estudio de las arterias, si en la primera prueba del angiotac inicial, de ese TAC con contraste, vemos que tiene una placa de colesterol en alguna arteria del cuello, la carótida o cerebral, para valorar si esa placa de colesterol, sobre todo las que están en el cuello, habría que tratarla, limpiarla con cirugía o con algún muelle, en lo que se llama un stent, tendremos que tener una prueba confirmatoria que habitualmente es la ecografía, la neurosonología. Con ecografías analizamos muy bien cómo es la velocidad de la sangre en las arterias, y en aquellas que tienen placas de colesterol que están obstruyendo la luz del vaso, lo que ocurre es un aumento de velocidad. Entonces podemos confirmar ese grado de estrechamiento y podemos medirlo muy bien con esa ecografía. Habitualmente son necesarias dos pruebas, ese angiotac, ese TAC con contraste, y esa segunda prueba, que suele ser una prueba ecográfica, para decidir la actitud terapéutica, el tratamiento que vamos a hacer. qué tipos de tratamiento hay, porque uno Mm, has ido comentando algunas líneas de tratamiento, pero ¿qué tipo de tratamientos mm. tiene un paciente que tiene un Mm. ictus? Pues un ictus isquémico, que es infarto cerebral por una arteria se tapona, hay dos tipos de tratamiento. El de la fase aguda, que es intentar abrir esa arteria, destaponarla, o con un fármaco intravenoso que disuelve los trombos, que se llama fibrinolítico, o con un catéter que llega hasta el trombo y lo retira, que se llama la trombectomía mecánica. Ese es el tratamiento en fase aguda. En el caso de la hemorragia, dos tratamientos más importantes en fase aguda es el control de la tensión arterial. En el caso de la hemorragia tendremos que bajar mucho más la tensión arterial que en el infarto. El infarto solamente trataremos si está muy elevada, pero en la hemorragia no. Intentaremos bajarla a unas cifras que ya están establecidas. Y en aquellos pacientes que tomen anticoagulantes orales, que es frecuente que un paciente con hemorragia cerebral que esté tomando anticoagulantes orales, tendremos que revertir ese tratamiento anticoagulante. Entonces, en la hemorragia, la fase aguda, lo más importante, control de tensión y revertir, anular de alguna forma ese tratamiento anticoagulante con los antídotos, por llamarlo de alguna forma. Hay algunos que tienen antídotos, otros no se llaman antídotos como tal, pero intentamos revertir esa anticoagulación. En el infarto, en la fase aguda, lo que he comentado, intentar revascularizar, abrir ese vaso. Luego, el tratamiento para prevenir, en el caso del infarto cerebral, daríamos tratamientos también que hacen la sangre un poquito más líquida, lo que se llaman fármacos antitrombóticos, que según la causa, si en el caso de que sea un infarto cerebral de causa cardioembólica, serían anticoagulantes, o que es un poquito más intenso. Y luego ya habría que individualizar en otras causas. Si es una placa de ateroma en una arteria carótida, por ejemplo, pues cirugía, intentar limpiar esa arteria. Y si, por ejemplo, es una placa ya intracraneal, una zona que no es accesible o que no tiene indicación de intervenir porque es muy arriesgado, sencillamente tratamiento médico, con ese tratamiento antitrombótico
Y además podemos ya un cóctel, hacemos un poco como los cardiólogos en la cardiopatía isquémica, además del tratamiento antitrombótico con antiagregación, que sería aspirina u otros antiagregantes, habría que poner un fármaco para el colesterol. Tendríamos que tener el colesterol al límite muy bajo, incluso aunque se piense que son normales en pacientes con un infarto cerebral y cuya causa es una placa de ateroma, el colesterol tiene que estar muy, muy, muy bajo. El límite muy, muy bajo. Tendremos que dar dosis altas de fármacos que reducen el colesterol. Si el paciente es hipertenso, tendremos también que controlar esa hipertensión. Si el paciente es diabético, por supuesto, dar fármacos para la diabetes. Si necesita insulina, insulina, y si no la requiere, pues antidiabéticos orales, que también hay algunos modernos que han demostrado que reducen bastante la recurrencia del ictus. En el caso de la hemorragia cerebral, para prevenir la causa, si es por hipertensión, antihipertensivos también se benefician del control de la diabetes. La diabetes, además de infartos cerebrales, también se asocia a las hemorragias cerebrales. También se benefician del control de los lípidos si tienen hipercolesterolemia. Y luego, en algunos casos en el que la hemorragia se ha producido por alguna malformación cerebral, una maraña de arterias que han podido romperse, o se produce por un aneurisma, que es una especie de globito que va creciendo en la pared del vaso y puede romperse, pues ya habría que tratar específicamente con cirugía o con intervencionismo, ¿no? A través de una arteria de la pierna, llegar al cerebro y reparar esos problemas de los vasos sanguíneos, o incluso en algunos casos cirugía abierta para reparar esas posibles malformaciones que pueda haber de las arterias o aneurismas también. Y de alguna forma, ¿qué tipo de rehabilitación necesita un paciente? Porque probablemente todo lo que se haga de forma aguda y que ayude a minimizar las secuelas es fundamental, pero normalmente se necesita algunos tipos de rehabilitación. ¿Qué tipos de rehabilitación necesita un paciente con ictus? Sí, pues comentar que de prevención secundaria no había hablado de la vida sana, por supuesto, una dieta baja en sal, baja en grasas de origen animal, rica en frutas y verduras, y hacer ejercicio físico diario o al menos 3 veces en semana, moderado, según las posibilidades de cada uno. Y luego, en cuestión de la rehabilitación, suele ser una rehabilitación integral y multidisciplinar en función del déficit que tenga el paciente. Si el paciente tiene un déficit de lenguaje, va a requerir logopedia. Incluso también si tiene un problema para tragar, disfagia, que es frecuente después de algunos tipos de ictus, va a necesitar también logopedia para aprender, mejorar la deglución. Si el paciente tiene pérdida de fuerza, sobre todo en la mano, y va a requerir, además de ganar fuerza en ella, va a tener que aprender a utilizar de nuevo los utensilios cotidianos para comer, para vestirse, para preparar cosas, va a requerir terapia ocupacional. Y por supuesto, déficits motores de brazo, pierna, con dificultad para la marcha, va a requerir fisioterapia. Sin duda alguna. Por tanto, se necesita rehabilitación para ayudar a que el tratamiento inicial agudo que se haga pueda ayudar a que las secuelas sean las mínimas posibles. Un poco para terminar, cuéntame un poco pronóstico. ¿Qué pronóstico tiene un paciente que ha tenido un ictus? ¿Qué le espera de futuro? Supongo que va ligado a uno de los factores que has marcado, que es la edad, sin duda alguna. Supongo que también va marcado con la zona que haya sido afectada. Pero cuéntame un poquito a nivel de pronóstico. Ujú. Pues en cuanto a pronóstico vital, sí que sabemos que en el primer mes la mortalidad está en torno al 14%. ¿M? Y de los supervivientes, al menos un tercio presentarán algún déficit que puede limitar su vida en mayor o menor grado. Pero con los nuevos tratamientos y con la rehabilitación, sabemos que 2 tercios de los pacientes sí que podrán vivir con unas secuelas que son mínimas. Luego también existen el daño cerebral que llamamos invisible, que no está tan medido, que quizás deberíamos también intentar analizarlo más exhaustivamente a nivel cognitivo, con neuropsicólogos,
porque ese daño no sabemos cuantificarlo actualmente, no sabemos hasta qué punto está afectando a las personas que de otra forma están hablando perfectamente, moviéndose perfectamente, aparentemente parece que están estupendas, pero ese daño es interesante y es un reto para el futuro medirlo. Pero con las cifras que tenemos actualmente, 2/3 podrán tener una vida muy parecida a la previa, pero 1/3 tendrá al menos una discapacidad, una incapacidad grave. Por tanto, hay que intentar que haya cada vez una atención más rápida, con mejores tratamientos y sin duda alguna para minimizar cuando alguien tiene un ictus. Pero lo importante, diría yo, es prevenir, ¿no? Mejor prevenir Sí, que curar, ¿no? Y por tanto, todo lo sí. que sea mejorar estilos de vida para conseguir que esos ictus no aparezcan, en eso tendríamos mucho ganado, ¿no? Sí, antes hablaba de la prevención primaria, pues en pacientes que tengan hipertensión, tratar la hipertensión, la diabetes, etcétera, y ahora se habla de la prevención primordial. O sea, realmente intentar evitar que en la población se desarrollen esos factores de riesgo, porque sí que estamos viendo que están aumentando progresivamente su prevalencia en la población hasta cifras preocupantes en algunos casos, como es el de la hipertensión y la dislipemia, también en la diabetes, muy asociado a nuestro estilo de vida sedentario, con sobrepeso y obesidad. Pues yo creo que más o menos hemos hecho un repaso por el ictus. Te agradezco muchísimo, Patricia, tu trabajo, trabajo de coordinación de un plan de ictus, del futuro plan de ictus, dirigiéndolo desde tu papel como neuróloga en el Hospital Universitario Torre Cárdenas de Almería. Un placer tenerte cerca y un placer hablar un rato contigo sobre lo que hay que hacer y no hacer ante un ictus. Mil gracias, un placer. Muchísimas gracias, gracias a ti. Estamos con Belén Laureano. Belén es neuropsicóloga, una profesión rara en el ámbito de lo público, en el caso de los ictus. Ella trabaja en el Centro de Investigación para el Bienestar e Inclusión Social de la Universidad de Almería, CIBIS, y trabaja exactamente en el centro de día sobre daño cerebral sobrevenido, ¿no? Me gustaría un poco que explicaras el papel del neuropsicólogo, ¿no? Un neuropsicólogo que no hay en el sistema sanitario público y que por tanto y que todo el mundo habla de la necesidad de la existencia de neuropsicólogos para ayudar a los pacientes, a los familiares a una mejor atención. Cuéntanos un poquito. Pues bien, como me gusta siempre utilizar cuando las familias llegan principalmente y no conocen muy bien el papel del neuropsicólogo, porque es verdad que trabajamos con aspectos que a veces son invisibles, pues me gusta utilizar una metáfora que es la metáfora del neuropsicólogo como un guía turístico. En este sentido, un guía turístico, cuando alguien conoce una ciudad en la que nunca ha estado, puede hacerlo de dos maneras, con este guía o sin este guía. Eh, Cuando lo hace con un guía turístico, pues se pone en manos de alguien que conoce perfectamente la ciudad, se mueve perfectamente en ese mapa y es capaz de acompañar, asesorar y dar información sobre la ciudad, sobre la historia de la ciudad, sobre los hitos que han pasado en esa ciudad y también pues enseñar truquillos, atajos para pues manejarse de la ciudad en la ciudad de manera más eficiente y eficaz. Pues un poco de la misma manera, usando este paralelismo, un neuropsicólogo lo que hace es acompañar, conoce muy bien el mapa cerebral de una persona que ha sufrido un ictus o cualquier tipo de daño cerebral y lo que hace es un poco asesorar, acompañar e informar de una manera que pueda enseñar estrategias y truquillos para manejar todos aquellos cambios que se producen después de una lesión e intentar que la persona pues tenga una vida autónoma utilizando pues eso, estas estrategias para intentar mantener el proyecto vital de la persona y un poco pues trabajar en los pilares fundamentales para volver ahí a una vida con significado a pesar de los cambios que han llegado.
Ujú. Y de alguna forma, ¿qué cambios hace la gente con vuestra ayuda? Es decir, tú acompañas, ayudas, les enseñas trucos, permites que puedan, en un entorno donde han perdido algunas de sus habilidades, permitan recuperar algunas de ellas, ¿no? ¿Cómo es esos cambios que ayudáis a que ocurran? Pues mira, yo creo que hay como varios pilares fundamentales en los que nos basamos los neuropsicólogos. Por un lado está la gestión emocional, que es un ámbito que constantemente se repite en la dificultad, ¿no? Cuando hay un cambio de estas características y el proyecto vital de una persona se ve truncado de un día para otro, la gestión emocional de esos cambios, pues es uno de los pilares fundamentales sobre los que trabajamos. Somos de base, somos psicólogos, por lo tanto, un poco nuestras herramientas están un poco, nuestra caja de herramientas viene equipada de muchas herramientas que van para eso, para enseñar a la persona a gestionar esos cambios emocionales que producen, pues, por un lado, el verse en una situación completamente diferente a la que uno estaba de un día para otro, donde tienes que reajustar los objetivos vitales de un día para otro y donde hay que reorganizar no solo la persona, sino todo el entorno para hacer frente a los cambios que aparecen. Además, la propia lesión cerebral, ya sea por un ictus o por cualquier otro motivo etiológico, viene acompañado de cambios emocionales per se, en el sentido de que el daño cerebral puede afectar algunas zonas cerebrales que son justamente circuitos de regulación emocional. Entonces ahí también nos vemos obligados, ya no solo por esos cambios en la línea vital, sino porque también es necesario muchas veces dar estrategias porque a nivel orgánico ha habido lesiones en esas zonas cerebrales donde se regulan las emociones. Además, otro de los pilares fundamentales es el trabajo, pero no el único, porque muchas veces se asocia al neuropsicólogo como el trabajo cognitivo y es importante, lógicamente. Es otro pilar más, como el hecho de trabajar las capacidades cognitivas. ¿A qué me refiero con esto? Pues a trabajar un poco la memoria, a trabajar la atención, a trabajar todos los aspectos de funciones ejecutivas, que son todos aquellos procesos que tienen que ver con la planificación, con las habilidades de toma de decisiones, de planificación, pues un montón de habilidades que tienen que ver con un poco como el órgano superior, ¿no? Como el director de orquesta, ¿no? Que lo llaman muchas veces en forma de metáfora, ¿no? Que son las funciones ejecutivas, así como el lenguaje y otros muchos aspectos que se ven alterados. Entonces, ese sería como otro punto. Y otro pilar fundamental es desde lo cognitivo y lo emocional, trabajar la funcionalidad de todos estos aspectos en la vida diaria del paciente. Es cómo estos aspectos los vamos a trabajar no solo a nivel objetivo de cada área, sino dentro de un contexto real de la persona y enfocado a unos objetivos vitales importantes para la persona que dan significado a su vida. Si no, no tiene sentido el trabajo de lo cognitivo, ¿no? O lo emocional, sino que tiene que estar unido y hilado para que sea una vida con significado la que vayamos persiguiendo o al menos acercándonos en la medida de las posibilidades. Y de alguna forma, un paciente con ictus tiene muchas secuelas invisibles, en las cuales tú ayudas a encontrar espacios para una mejor vida, de alguna mejor calidad de vida. Y de alguna forma, ¿cuán crees necesario que la gente sea consciente de esas secuelas invisibles que tiene un paciente con ictus? Uh-huh. Pues a ver, en cuanto a la primera pregunta de si el ictus tiene como consecuencia esas secuelas invisibles, va a depender mucho de los casos, ¿vale? Es verdad que muchas veces como el cerebro es tan diverso y las vidas y las historias de vida de cada uno son tan diversas que es verdad que a veces cuesta hacer generalizaciones así, pero sí que es verdad que es muy frecuente, es muy, muy frecuente encontrar después de haber sufrido un ictus, además de las secuelas físicas, que son las que todos un poco conocemos, así como pues una parte del cuerpo que tiene como menos movilidad, es también bastante frecuente las dificultades en el lenguaje,
Pero es verdad que hay muchas veces que no solo nos quedamos ahí y esas son como las más visibles y las que más se trabaja, la que también muchas veces tiene la propia persona que las padece, tiene mucha conciencia de ellas, pero hay otras que están ahí como más en un segundo plano, pero que no son como menos importantes, sino simplemente que no se les está, no se les conoce o no se les visibiliza de la misma manera, que son pues todas aquellas como las que he comentado, como la memoria, la fatiga, o sea, el cansancio, que muchas veces parecen, ¿no? Que son personas que es como, es que desde que me ha pasado esto estoy bien, pero no, es como que me estoy volviendo loca. A mí me han expresado esto y es como, no, no te estás volviendo loca, lo que te está pasando son que hay algunas secuelas invisibles que siguen acompañándote, pero desconoces que lo que te está pasando es a consecuencia de ese ictus que has tenido. Entonces, como pues, a veces poner nombre significa poder utilizar estrategias y poder seguir avanzando en la vida con significado, con estrategias para hacer frente a esos cambios. Eh, y ya, no sé si me has preguntado con respecto a esto alguna Un pregunta poco más. el tema de la sensibilización social, hasta qué punto es necesario, es decir, hasta qué punto la gente es consciente de esas secuelas invisibles, esa historia que no se ve, digo, si tienes una problemática visible es una cuestión, pero las invisibles, cómo se trabajan socialmente y en qué se puede ayudar, en qué puedes ayudar tú como neuropsicóloga. Pues mira, esto que estoy haciendo ahora mismo, el simple hecho de dar visibilidad, a mí me parece algo súper importante, ¿no? El pararnos a reflexionar sobre ello y el mostrar en diferentes lugares la existencia de estas secuelas invisibles es algo importante. Además, como profesional, pertenezco a la Asociación de Daño Cerebral Invisible, donde se hace una gran labor por el dar visibilidad y poner el foco en todas estas dificultades que tienen las personas, no silenciarlas, sino visibilizarlas y concienciar sobre ellas. Y a nivel social creo que también es súper importante porque concienciar a diferentes niveles, no solo a nivel de la población general, que también, porque también las personas tenemos que aprender a relacionarnos con personas que a simple vista no tienen ninguna dificultad, pero cuando hablas con ellas es como, uy, aquí pasa algo, ¿no? Es como, pero no sé, y entonces muchas veces empezamos a emitir juicios o incluso aislamos porque no tenemos las herramientas para acompañar esa cosa que a nosotros nos resuena como rara, ¿no? Y ese raro, pues muchas veces puede ser a consecuencia de un ictus, de algunos problemas de memoria o atencionales, que la persona se agobia, por ejemplo, cuando está en entornos muy ruidosos y no es capaz de seguir una conversación cuando hay varias personas hablando. Entonces, como todas esas aspectos cotidianos que se dan y pueden interrumpir un poco ahí la relación, pues hace que muchas veces estas personas se queden más aisladas, ¿no? E incluso eviten las relaciones sociales. Además, también ocurre que al ser secuelas invisibles, muchas veces en los organismos donde se valoran las ayudas, estas personas se quedan fuera porque a simple vista están bien, entonces sí, dependiendo del tipo de valoración que se les haga, pues se da con estas secuelas o no. Entonces muchas veces son personas que también se quedan fuera de los servicios y de los apoyos para poder tener una atención a sus dificultades. Y por último también pues tenemos cada vez afortunadamente más jurisprudencia al respecto, pero muchas veces hay también a nivel legal, al ser algo invisible, si no se hacen buenas valoraciones, son aspectos que ni siquiera están reconocidos a nivel legal. Afortunadamente, y sobre todo en este caso más que con el ictus, con los accidentes de tráfico, poco a poco va habiendo más jurisprudencia en este sentido que visibiliza lo invisible. Así que creo que es como a todos los niveles necesitamos una conciencia de esto y visibilizar y repetir y estar presente allá donde se pueda para que esto pues tenga la cabida que tiene que tener. Pues muchísimas gracias, Belén, por hacerlo visible, por hacer visible lo invisible,
por ayudarnos a entender mejor lo que pasa en un ictus y las cosas que podemos hacer socialmente para mejorar esa relación con esas personas. Mil gracias, un placer. Estamos con Rocío de la Rosa. Rocío de la Rosa es la gerenta de la Asociación Daño Cerebral Andalucía. Persona muy implicada que conoce muy de cerca todas las necesidades de los pacientes, de los familiares, de los cuidadores, de las cuidadoras de estos pacientes que cuando tienen un ictus normalmente genera un daño cerebral y es evidente que asociaciones como Daño Cerebral Andalucía son fundamentales para ese proceso crónico, ¿no? La atención aguda es una cuestión que hace el SAS, pero el acceso a todos los servicios crónicos es más complicado, ¿no? Es así, ¿no, Rocío? La situación de los pacientes crónicos es complicada en general. Para cualquier paciente en España no es fácil, ¿no? Efectivamente, como has comentado, además has dicho algo que para nosotros es muy importante y es casi la clave de esto, y es que el ictus produce daño cerebral. Es muy importante porque a veces se nos olvida que tú entras con un ictus en el hospital, pero cuando sales con el alta o mal llamada alta, sales con un daño cerebral. Y la mayoría de personas y sus familias que lo sufren no lo saben. ¿Qué pasa? Que cuesta mucho más encontrar recursos, cuesta mucho más saber cómo tienes que hacer la rehabilitación porque no estás buscando en la dirección correcta. Entonces, algo muy importante que nosotros decimos cuando las personas sufren un ictus es que el ictus produce daño cerebral y que el ictus no puede ir desligado del daño cerebral siempre y cuando quede algún tipo de secuela. ¿Por qué te digo esto? Pues porque el 80% de las personas que tienen un daño cerebral es a causa del ictus. O sea, que date cuenta del número de personas que tienen daño cerebral, ¿cuántas es por ictus? Es que es el 80%. O sea, que es la mayor causa que provoca un daño cerebral adquirido. Y por tanto, ante eso, las necesidades que tienen las personas, tienen los cuidadores, tienen los familiares, son mucho mayores que las que da el servicio público, ¿no? Normalmente los servicios públicos quedan Muchísimo. muy atrás, ¿no? Muchísimo, porque al final la cartera de servicios del SAS lo que atiende es la parte aguda, le salvan la vida, como solemos decir, con suerte te dan unos meses de rehabilitación que no contempla todas las áreas que debería de contemplar de rehabilitación y después ahí te quedas en tu casa, te buscas la vida y entonces ahí sí que hay puntos muy importantes o que nosotros consideramos que es importante tener en cuenta en el ictus desde el servicio público de salud, que es, por ejemplo, que haya protocolos de acompañamiento a las familias desde el momento del ingreso, porque cuando se empieza a acompañar a las familias suele ser ya cuando está cercana el alta o cuando ya se les ha dado el alta, y esos primeros momentos las familias están muy, 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 muy perdidas y no saben bien qué es lo que ocurre, qué es lo siguiente que va a venir, qué va a pasar cuando les den el alta. Entonces sí que es importante que se creen protocolos de acompañamiento a las familias a la hora desde el momento del ingreso. Después también, enlazando con eso, pues es muy importante la continuidad asistencial. En el hospital se les atiende muy bien, muy, muy bien, se salvan muchísimas vidas, se consigue que cada vez haya menos secuelas o que las que hayan no sean tan profundas o graves, pero no se continúa, no hay una continuidad asistencial, no se continúa después de una vez que te dan el alta. Tú pierdes de vista a todos esos grandes profesionales que te estaban acompañando como persona usuaria o como familiar, como cuidador principal, etcétera. ¿Y ahora qué hago? Esta persona viene de estar muy atendida a estar totalmente desatendida y eso no puede ser. Es necesario que exista una continuidad asistencial y que a esas personas se les atienda desde el primer momento hasta el último. Y nos encontramos ahí con que probablemente esa atención en la etapa crónica es que tenga que ser para el resto de la vida, porque va a tener unas secuelas que posiblemente nunca las vaya a recuperar y esa persona necesita ser atendido para siempre.
Otra cosa que también consideramos que es muy, muy importante y es que las valoraciones sean protocolizadas en todas las áreas. No puede ser que en el área física, fisioterapia o logopedia haya valoraciones estupendas y después no haya valoraciones neuropsicológicas porque la cartera del SAS, de servicios del SAS, no contempla la figura del neuropsicólogo, que es un profesional muy, muy, muy importante en la atención a las personas que tienen daño cerebral por un ictus o por cualquier otra causa, pero en este caso estamos hablando del ictus. Y sería muy importante porque ese banco está cojo. Ese banco está cojo porque le falta una pata que es fundamental. Y respecto a lo que te he dicho antes de que esto es de por vida, habría que contemplar la posibilidad de cambiar el concepto alta por transferencia, porque realmente la palabra alta nos lleva a pensar a finalizar algo y esto no finaliza. Aquí vamos a tener una transferencia del paciente de la fase hospitalaria a la fase ambulatoria y lo que es el hogar. Cuando a la familia se le da el alta, se cree que su familiar cuando llegue va a volver a estar como antes. Y no, lo que se ha transferido al paciente y a sus cuidados a otro entorno, que en este caso sería el entorno domiciliario. También es importante a lo mejor ese cambio de paradigma o de nomenclatura, incluso se podría decir. Y, y en ese sentido, una de las cosas que tú decías ahora muy bien, ¿no? Cuando llegan a casa, se encuentran que tienen que cambiar determinadas cuestiones que nadie les ha dicho nada, su información es cero o muy poca, ¿no? Y ante esa historia de cambios tan importantes, probablemente estáis las asociaciones que sois elemento central en ese momento de a ver qué hago, ¿no? Porque la clave es a ver qué hago, ¿no? Efectivamente, cuando a nosotros nos llegan, que muchos tardan incluso años en encontrarnos porque o no se les ha informado de que existimos o no sabe que tienen un daño cerebral y no nos encuentran porque no están buscando el recurso correcto o porque cuando les han prescrito algún tipo de recurso no han tenido en cuenta los servicios que prestamos en el tercer sector. Cuando ya por fin llegan, están muy perdidas las familias, están muy, muy perdidas. Y ya no solo están perdidas, están empobrecidas, porque el daño cerebral es una discapacidad que empobrece porque requiere de una atención multi e interdisciplinar que por desgracia, ya te digo, más de 6 meses no da el Servicio Andaluz de Salud y a partir de los 6 meses tienes que buscarte tú la vida y ahí es cuando entramos nosotros, pero es que nuestros recursos son muy, muy, muy limitados. Nosotros tenemos plazas concertadas, las entidades que pertenecen a la federación tienen plazas concertadas con la Junta de Andalucía entre residencia y unidad de estancia diurna, es que no superamos las 200 plazas. Y estamos hablando de que en Andalucía hay más de 82.000 personas con daño cerebral. De esas 82.000 personas, el 80% es por ictus. O sea, que date cuenta el volumen de personas que hay que no están pudiendo ser atendidas desde el tercer sector. Y todo el mundo no puede gastarse 4, 5, 6.000 euros mensuales en una rehabilitación integral privada, que es lo que cuesta. Y ante eso, ¿qué es lo que pedirías? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Qué es lo que, pensando en un deseo, qué es lo que tú que ves cada día problemas, que te los cuentan, que conoces las dificultades, a más dificultades de relación directa entre la persona que tiene ese daño cerebral, ese ictus, y sus familiares, ¿no? Porque genera toda un conjunto de tensiones complicadas, ¿no? Eh, ¿Qué desearías? ¿Cuál sería tu deseo en ese sentido? ¿Qué necesita la sociedad en general ante esos problemas que no se atienden y que son necesarios atender? Pues mira, lo primero que necesitamos es recursos, como todo. Sin recursos es imposible atender a las personas. Y cuesta más el tener que hospitalizar a personas porque no se les ha dado la atención correcta o durante el tiempo que necesitaban que atenderlas. Si verdaderamente se hiciera una atención multidisciplinar e interdisciplinar a lo largo del tiempo, se ahorrarían muchos costes. Y ya no solo en la propia persona usuaria, sino en su familia, porque nosotros siempre decimos que no hay personas con daño cerebral, sino familias con daño cerebral. El daño cerebral no afecta solo a la persona
que ha sufrido el ictus en este caso. Afecta a todo el sistema familiar. ¿Por qué? Pues porque necesita cuidados, o sea, que necesita una persona del entorno familiar que o que deje su trabajo o que reduzca las horas de trabajo para poder atender a esta persona. Si la persona que lo sufre es la cuidadora, o sea, la sustentadora principal de la familia, contamos con que tiene menos recursos económicos, porque a no ser que venga de un accidente o de algo que haya un seguro de por medio, ya te digo que la persona se queda en una situación muy, muy complicada y por ende su familia. Y además que, bueno, y cuando son personas gravemente afectadas, es que eso requiere atención 24 horas. Recursos, sobre todo para los gravemente afectados. Hemos hablado de la ley ELA hace poco porque se acaba de publicar que el tipo de atención que se les va a dar a las personas que sufren ELA, pero es que un daño cerebral gravemente afectado requiere del mismo tipo de atención 24 horas. Porque ya te digo que hay personas que están en una situación muy, muy complicada, que están en un coma vigil para el resto de su vida. Y a lo mejor el resto de su vida es 40 años. Y 40 años en coma vigil requiere de muchísimos recursos, de muchísimo esfuerzo, de muchísimo trabajo y al final de un coste personal de su entorno brutal. Y un poco pensando en toda esta historia de las necesidades y de lo poco que se ofrecen, hay una historia que me parece importante y que seguro que lo vives así, ¿no? Y es cómo mejorar las relaciones entre asociaciones como la vuestra, profesionales, administración. ¿Cómo sería esa necesidad de una mejor relación que sin duda alguna beneficiaría a los pacientes y a sus familias, ¿no? Pues ¿Cómo? yo siempre digo, mira, nosotros nos creamos en los pasillos de los hospitales, cuando las familias se conocieron en los pasillos de la UCI y vieron que no había ningún recurso que les pudiera atender allá por principios de los 90, las familias dijeron, tenemos que unirnos y luchar por recursos para nuestros familiares porque no había absolutamente nada. En estos 30 y tantos años, el movimiento se ha profesionalizado, el movimiento asociativo se ha profesionalizado altamente. Ya te digo que nosotros tenemos concertados con la Junta de Andalucía muchos de los servicios. Hacemos muchísimos proyectos, tenemos muchísimos profesionales. Pero no sé por qué los profesionales de la administración o la propia administración algunas veces no nos tienen en cuenta. O no, es como si fuéramos profesionales, una iniciativa de segunda. Y ya te digo yo que no, porque además tenemos a muchas personas que vienen rebotadas de otros centros, que no son de iniciativa social, y cuando llegan les sorprende porque pensaban que por ser asociaciones se iba a dar una atención peor, íbamos a tener peores instalaciones, íbamos a tener recursos tecnológicos menores, y no, estamos a la vanguardia en todo ello. ¿Por qué? Pues porque nosotros no ganamos dinero, nosotros estamos dirigidos por los familiares de las personas con daño cerebral y sus familias. Entonces aquí no se busca ganar dinero, no se escatima, aquí todo lo que hay es para atenderles. ¿Por qué? Pues porque esto lo dirigen los propios familiares y las propias personas usuarias. Y creo que ahí está la clave. Hay que considerarnos como un poder muy importante dentro de la atención y la rehabilitación a las personas que tienen un daño cerebral por esto. Y por tanto, déjame decir que desde los servicios de neurología de los hospitales hay que recetar asociaciones, hay que recetar Daño Cerebral Andalucía, hay que recetar las asociaciones que hay, porque es una manera de que las personas no se sientan cuando salen del hospital solas y sin las claves de una atención mejor que necesitan justo desde el primer momento que salen del hospital. Efectivamente, lo has definido perfectamente. Pues recetemos asociaciones, que es un elemento clave. Y recetemos asociaciones como la tuya, Rocío. Un placer, Rocío. Mil gracias por estar siempre ayudando a todas las estrategias de ITUS, a favorecer que se mejore la atención que reciben los pacientes y las familias y que se tenga en cuenta que el hecho de la familia es la afectada cuando se tiene un ictus. Mil gracias, un placer. A ti, Giancarles, adiós.
Estamos con Fátima Argibay, ella es terapeuta ocupacional, Carmen Castillo es logopeda, las dos trabajan en el Hospital Universitario Torre Cárdenas y me gustaría hablar con ellas sobre aspectos que influyen en la rehabilitación que ellas hacen para minimizar los problemas que tiene un ictus y para conseguir que la rehabilitación consiga los mejores efectos posibles, ¿no? Empiezo por ti, Carmen. Un poco, ¿qué impacto tiene la intervención logopédica temprana de alguna forma para conseguir una recuperación funcional, comunicativa y que ayude a todo el proceso de mejora de los pacientes? Bueno, me gusta que me haga esta pregunta y sobre todo que se centralice en la palabra temprana, ¿no? Porque eso permite que explique cómo es la atención de la logopedia a pie de cama, ¿vale? Los logopedas a pie de cama tenemos dos ámbitos de actuación, efectivamente uno y quizás el más conocido es la parte de la comunicación, pero digamos que el más apremiante es el de la disfagia, aunque los dos son igual de importantes, ¿vale? En el ámbito de la disfagia nos permite el detectar cuando hay un paciente que tiene dificultades para tragar, dificultades para comer. En muchos casos incluso hay que poner una sonda nasogástrica porque no pueden tragar absolutamente nada. Y entonces la actuación de la logopedia va dirigida a que el paciente pueda comer de forma segura o alimentarse de forma segura, pero también de forma eficaz. La gran importancia que tiene esto es que el problema más grande que deriva de la disfagia es la presencia de la neumonía broncoaspirativa, que es la causa de muerte en un porcentaje importante de los pacientes que se van con disfagia a casa, casi roza el 50% según datos de la Sociedad Europea de Disfagia. Nosotros lo que hacemos es hacer detección junto con el personal de enfermería, se hacen adaptaciones de la dieta y ponemos diferentes ejercicios y diferentes maniobras para que esa deglución sea posible. En el ámbito de la comunicación, como decía, también es importantísimo porque permite que podamos filiar, podamos detectar y diagnosticar el tratamiento, el tipo de alteración de la comunicación que presenta el paciente, es decir, si es una afasia o si es una disartria, y por otro lado, si es una afasia, qué tipo de afasia y por lo tanto qué tipo de ayudas podemos dar. El hacerlo de forma temprana permite que tanto el paciente como la familia puedan tener una orientación de qué les pasa, de por qué su familiar no puede hablar o cómo le ayudamos para que pueda iniciar, ayudarle a que pueda recordar palabras, que pueda expresarse con frases. Y si ello no es posible, también podemos recurrir a tableros de comunicación. En el caso de la disartria, mucho más todavía con el tablero de comunicación, si la disartria es muy, muy severa, porque permite que el paciente, a través de un dispositivo, a través de una aplicación con el móvil, pueda expresarse. También hay aplicaciones en el móvil que nos permiten dar diferentes apoyos y diferentes ejercicios para ejercitar el lenguaje y que puedan tanto comprender como expresar. Un papel la logopedia, un papel para la rehabilitación la fisioterapia, un papel para la rehabilitación la terapia ocupacional. Cuéntanos, Fátima, ¿qué hacéis las terapeutas ocupacionales para mejorar esa rehabilitación? ¿Cuál es vuestro papel? Cuéntanos un poco para entender mejor, para acercarnos al mundo de la terapia ocupacional en esos pacientes con ictus. Bien, nosotros lo que vamos a intentar, tanto con los pacientes como ictus como con cualquier otro paciente que tratamos, es intentar mantener o recuperar la funcionalidad de la persona en sus actividades significativas, en aquellas ocupaciones que son importantes, desde las más básicas, como asearse, poder llevarse el alimento a la boca, desplazarse, como aquellas más complejas, como el poder llevar un trabajo o seguir unos estudios, ¿no? En el caso del ictus, que tenemos una afectación bastante severa y global, que no solo va a afectar a nivel físico, sino que vamos a ver muchas veces los problemas de comunicación que comenta Carmen, los problemas de disfagia, vamos a tener problemas
a nivel neurocognitivo que van a dificultar que esa persona pueda hacer cosas tan básicas como girarse en la cama, levantarse o llevarse la cuchara a la boca. Entonces, nosotros por un lado vamos a trabajar con un enfoque de recuperación y a la vez de compensación. Eso quiere decir que inicialmente es un proceso largo la recuperación, el paciente no va a poder hacer muchas cosas y le vamos a enseñar al paciente y a su cuidador nuevas estrategias para que con una mano sola o usando productos de apoyo pueda empezar a hacer esas pequeñas actividades. Desde lo más sencillo, porque al principio vamos a tener muchos problemas de atención y demás, el coger una cuchara y llevársela a la boca, si el paciente puede comer, el asearse la cara, el girarse en la cama, el poderse pasar a sentado, a aquellas tareas un poquillo más complejas como manejar una silla de ruedas con una sola mano. Elaboraremos férulas en aquellos pacientes que tengan muchos problemas de movilidad y que hay riesgo de que aparezcan deformidades que a la larga nos puedan dar problemas motóricos o problemas de dolor. Cuando el paciente ya va a enfrentarse a la vuelta a su casa, siempre hablo con el paciente y el cuidador porque va a ser un trabajo en equipo y global. También asesoramos en aquellas adaptaciones que puedan ser necesarias en su entorno, tanto en el entorno físico, eliminar barreras arquitectónicas, entre otros, como en la manera de funcionar en casa, en cómo podemos fomentar la recuperación del paciente a nivel de autonomía física, pero también a nivel de cómo estimular su atención, cómo estimular o paliar aquellas déficits que vaya teniendo, ¿no? A lo largo de todo el proceso, que eso no se termina con el alta hospitalaria, sino que luego hay que volver a la sociedad en el papel que teníamos antes, en aquellos roles que teníamos antes, o buscar roles nuevos, ¿no? Que sean importantes para la persona a través de asociaciones, reorientar en búsqueda de empleo en aquellos casos que sea posible, etcétera. ¿Y qué ejercicios, tanto en la logopedia como en la terapia ocupacional, son necesarios hacer en casa? ¿Cómo ayudáis a que familiares y pacientes con vosotras hagan un equipo y que permita que el avance en esa recuperación sea mejor? Bueno, esa palabra equipo de familia y paciente es importantísimo. Supongo que Fátima está de acuerdo conmigo en que ese binomio en el que la familia apoya la terapia del paciente es fundamental, porque nos permite que si nosotras ponemos una serie de ejercicios, por ejemplo, para que pueda tragar en un paciente en el que inicia alimentación, pero tiene dificultades sobre todo con los líquidos y tiene que comer a volúmenes bajos porque su disfagia es importante. Pues una maniobra que nos sirve como aclarar la garganta y hacer degluciones de esfuerzo y entrenar la lengua, entrenar la deglución, entrenar la musculatura de la faringe con determinados ejercicios, nosotros se lo enseñamos, le damos pauta a la familia sobre cómo detectar cuándo es posible que el paciente pueda tener más riesgo de atragantarse e implementar esas maniobras. Por lo tanto, la participación de la familia es fundamental. Y nos sirve mucho de apoyo y que decir tiene la comunicación, es decir, si nosotros le enseñamos a la familia y al paciente estrategias para que pueda recordar una palabra, bien sea por lectura, bien sea por un entorno semántico, bien sea por un entorno fonológico, el cómo dar esa ayuda, va a permitir que el paciente vaya mejorando. Yo siempre digo que nosotras damos las herramientas, pero el paciente donde efectivamente se comunica en su entorno más cercano. Y su entorno más cercano, sin duda ninguna, es la familia y los cuidadores, él o los cuidadores principales que tiene alrededor. Por lo tanto, el que esas herramientas sean conocidas no solamente por el paciente, sino también por su familia es fundamental. Bien, tal como dice Carmen, ¿no? Un poco reforzar. Nosotros todos los entrenamientos que hagamos con el paciente tenemos que transmitírselo al familiar porque ellos van a ser, es decir, si le enseñamos cómo transferirse de la cama a una silla, el familiar tiene que estar ahí a lo largo del día y saber en qué puntos tiene que estimularle, en qué puntos tiene que compensar, ¿no? Hasta dónde debe de ayudar y de qué manera tiene que ayudar para facilitar tanto para el paciente como para ellos mismos, para que la carga asistencial que tienen ellos mismos sea menor. Y de alguna forma,
qué papel tiene la familia para participar de alguna forma en la rehabilitación diaria que hay que hacer, ¿no? Supongo que el papel de la familia es muy importante para conseguir que los avances sean más rápidos, sin duda alguna. Es lo que supongo que intentáis hacer ya desde el hospital para que la rehabilitación sea mejor, ¿no? Es Sí, sí, fundamental. perdón. No, es fundamental contar con la familia porque, como he dicho antes, son afectaciones muy severas y que durante todo el día, con las pequeñas actividades del día a día, podemos estar ayudando o no a nuestro familiar, ¿no? A que en ese proceso de recuperación. Entonces, tenemos que trabajar conjuntamente con ellos para darle la carga justa y darle los recursos necesarios para que ellos puedan participar, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Carmen? Sí, que yo creo que hay otro papel muy, muy importante de parte de la familia y es el apoyo emocional al paciente. El paciente cuando tiene un ictus, en muchas ocasiones se encuentra desorientado, no sabe dónde está, no sabe qué le va a pasar, tiene muchísima incertidumbre y el vehiculizar la información y la calma a través de la familia también es muy importante, porque ellos van a ser el soporte emocional del paciente, aparte de ejercer, entre comillas, como coterapeuta, en el sentido de que ellos son, como decía antes, implementar un poco los consejos y las maniobras y los cambios en la dieta que van a hacer que ese paciente no tenga un riesgo de neumonía y que su alimentación pueda ser completamente, que su comunicación pueda ser lo más efectiva posible. Es decir, los pies y las manos, en este caso, tanto de la terapia como del paciente. No sé si queríais añadir algo más, algo que creáis que es importante tener en cuenta para tanto para la terapia ocupacional como para la logopedia en esos pacientes. ¿Qué aspectos creéis que añadiríais, Fátima? Yo fundamental, no para solo terapia ocupacional, para todo el equipo de rehabilitación, que los tratamientos sean lo más precoces posibles. Nosotros hoy hemos tenido la experiencia de estar solo trabajando con pacientes ambulatorios y ahora contar con terapeutas ocupacionales en hospitalización y se nota un montón, igual que se nota el trabajo de las logopedas y de los fisios, que es lo que tenemos ahora en el equipo de rehabilitación, el que cuando llegan a fase ambulatoria ya los familiares, esa carga que decimos ellos, ya están informados, ya saben cómo tienen que actuar en determinadas situaciones y se nota en la evolución de los pacientes, ¿no? Que se agiliza la recuperación en la medida que tiene capacidad el paciente para ello, ¿no? Entonces, es fundamental la rehabilitación intensiva desde fases precoces y continuada. Termina tú, Sí, Carmen. yo apoyo completamente lo que dice Fátima. De hecho, cuando lo has preguntado así, lo primero que me ha venido a la cabeza, el que es súper importante que sea temprano y que sea otra cosa que ha dicho Fátima, que sea intensivo, pero que sea intensivo no solamente como lo es durante Uy, te hemos perdido. durante el- No, no, sigue, sigue. durante- ¿Me oyes? Sí, 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 sigue, sigue. Intensivo también durante el proceso en fase subaguda, ¿no? Es decir, que pueda tener todas las terapias y como lo hacemos en la abuela, que sea de tipo transdisciplinar, uniendo unas con otras, ¿no? Y siempre con el apoyo de la familia. Pues os agradezco a las dos el trabajo que hacéis para conseguir mejorar la atención que reciben los pacientes con ictus, que sin duda alguna el hecho de ser una rehabilitación transdisciplinar con diversos profesionales que trabajan en ello es la clave para conseguir que la atención sea lo mejor y la más rápida posible. Muchísimas gracias. Estamos con dos grandes profesionales de atención primaria y que tienen una visión de cómo atender al ictus de forma muy importante. Estamos con Elizabeth Fernández y con Anabel Saldaña. Elizabeth es médica de familia, Anabel Saldaña es enfermera gestora de casos, trabajan ellas dos en Almería. Me gustaría un poco que me contarais el papel de la atención primaria en todo el ámbito de la atención a pacientes con ictus, ¿no? Desde la prevención a la atención. Poco, Elizabeth, empieza tú. Cuéntanos un poquito qué hace una médica de familia para mejorar la atención de los pacientes con ictus.
Bueno, hola, buenas tardes. Pues bueno, como bien me ha presentado Joarcar, soy Elisa Fernández, soy médico de familia de una zona rural de Almería y bueno, creo que el papel de la atención primaria es fundamental tanto en el diagnóstico precoz del ictus como en la educación sanitaria de la población. Nuestra función es doble, por un lado la de prevenir y por otro lado la de tratar e identificar estos síntomas. Es verdad que nosotros día a día tenemos contacto con el paciente y cada contacto que tiene nuestra consulta es una oportunidad para identificar factores de riesgo cardiovascular, como son diabetes, hipertensión, colesterol, determinadas arritmias como la fibrilación auricular, indagar sobre hábitos tóxicos, ¿no? Como el alcohol, tabaco, ya que sabemos que incidiendo sobre estos factores de riesgo podremos prevenir hasta un 80% de los ictus. Fijaros qué importante es que en cada contacto que tenga con nosotros el paciente intentar de identificar estos factores, valorar la adherencia terapéutica al tratamiento y sobre todo insistir en hábitos de vida saludables, dieta mediterránea, ejercicios de fuerza, incluso afrontamiento del estrés. Sabemos que hoy en día el estrés es un factor de riesgo muy importante también para desarrollar un ictus y en los centros de salud contamos con grupos de afrontamiento del estrés y grupos de relajación. Además, nuestra labor no solo es técnica, también es humana. En los centros de salud tenemos talleres y charlas a familiares y a pacientes que han sufrido un ictus para identificar estos signos y síntomas, como puede ser que haya una simetría facial, pérdida de fuerza de un brazo, de una pierna, alteración del habla. Todos esos signos debemos de identificarlos de forma lo más precoz posible. Además, estos signos lo identifica un vecino, un familiar, incluso un niño. Fijaros qué importante es nuestra labor de educación a la comunidad. Además, nosotros nos apoyamos en las nuevas tecnologías y en las redes sociales para difundir mensajes breves y claros a la población. Así que yo creo que desde atención primaria lo que tenemos que trabajar es una medicina cercana y accesible, ¿no? Donde nuestra labor es fundamental en nuestra tarea de prevención y de educación sanitaria, porque en un paciente que ha sufrido un ictus cada minuto cuenta. Sin duda alguna. Es una enfermedad tiempo dependiente y por tanto muy necesaria una atención rápida, ¿no? Anabel, cuéntame un poco el papel que desempeña la enfermera gestora de casos. Un paciente es atendido de forma, una urgencia en el hospital, a partir de ahí va a atención primaria. ¿Cuál es el papel de la enfermera gestora de casos en esa transición de paso del hospital al domicilio, básicamente, ¿no? Bueno, hola. Muchas gracias, John Carles, por darnos esta oportunidad de hablar de la enfermera gestora de casos y sobre todo de hacernos visibles. La enfermera gestora de casos es el puente de unión entre distintos niveles asistenciales y gracias a este papel se garantiza una atención continua y sin interrupciones. En nuestro día a día, esto se traduce que la enfermera gestora de casos hospitalaria nos llama, hace una llamada a enfermera gestora de casos de atención primaria, prealertándonos de que este paciente será dado de alta. Es ahí cuando comienza esa transición de los cuidados. Dependiendo de las secuelas y del estado general del paciente, contactamos con la familia y planificamos una cita prealta o post-alta. La cita prealta solo la hacemos cuando el domicilio no cumple unos requisitos mínimos que garanticen los cuidados para la recuperación. Bien, esa visita post-alta de manera precoz es fundamental y es donde la enfermera gestora de casos lleva a la visita esa mirada multidimensional activada por nuestro radar enfermero gestor de casos, un radar innato en enfermería, que nos permite detectar las necesidades en los ámbitos clínico, social, conductual, cultural y durante la visita con el paciente y la familia, la enfermera gestora de casos concilia medicación, asegura un cumplimiento terapéutico, resuelve los posibles sesgos o dudas que puedan interferir en el cuidado y establece un seguimiento multidisciplinar proactivo y estructurado que permite acompañar y supervisar la evolución de este paciente. Es durante esta visita cuando la enfermera gestora de casos abre su maletín, por decirlo de alguna manera, y entonces activamos todos los recursos que tenemos disponibles, tanto clínicos como sociales y comunitarios. Desde esta perspectiva, centrada en la persona, damos un apoyo a la familia y a los cuidadores. Facilitamos material ortoprotésico y ayudas técnicas y ofrecemos educación sanitaria, apoyo psicosocial y orientación
en la rehabilitación tanto funcional como emocional. En definitiva, la enfermera gestora de casos lo que hacemos es acompañar, defender y abogar por el usuario y por la familia, así garantizando que naveguen por este enredado sistema sanitario de la manera más idónea y factible. Pues para hacer ese camino lo más fácil posible, seguramente un aspecto que hay que mejorar, Elizabeth, es el tema de la coordinación entre atención primaria y el hospital, ¿no? ¿Qué cosas son necesarias para mejorar esa coordinación entre atención primaria y el hospital? Hombre, la coordinación entre atención primaria y la atención hospitalaria es fundamental para garantizar la continuidad asistencial ante un paciente que ha tenido un ictus. Un paciente, cuando se va al alta, ¿no? Que recibe un alta tras un ictus, no ha terminado su enfermedad, sino que iniciamos una etapa de seguimiento, de rehabilitación y sobre todo de prevención de recaídas. ¿Nosotros qué necesitamos los médicos de familia? Bueno, y en general la atención primaria, que este paciente que se va de alta tenga unos informes claros, concisos, de manera que dejen muy claro cuáles han sido los cuidados que hemos tenido durante el ingreso para que nosotros podamos continuarlos, podamos establecer cuáles son esos nuevos tratamientos, cuáles son los objetivos que nos planteamos, objetivos como hablaba, de esos factores de riesgo cardiovascular, qué objetivos de colesterol, de tensión, de glucemia, insistir en hábitos de vida saludable y sobre todo en modificaciones de esos estilos de vida que son los que han podido llevar el paciente a esta patología. Con ello garantizaremos pues, un plan de seguridad y un tratamiento eficaz para el paciente. Entonces, es fundamental trabajar en red y comunicarnos con los servicios de neurología, de rehabilitación y de enfermería hospitalaria. ¿Cómo lo hacemos? Pues la verdad que nosotros, a través del enfermero gestor de casos, que es una figura fundamental en atención primaria, pero hoy en día tenemos los sistemas de teleconsulta. Son sistemas muy ágiles y muy rápidos que nos están ayudando a evitar derivaciones innecesarias, incluso hospitalizaciones, porque es una vía de comunicación muy rápida. Existen incluso unidades post-ictus, que son unidades multidisciplinares que tienen un plan de seguimiento y unos objetivos comunes en un paciente que ha sufrido un ictus. Pero claro, esta sería la parte técnica, ¿no? Pero un paciente que ha sufrido un ictus es un paciente que tiene depresión, que tiene ansiedad y sobre todo miedo a que le vuelva a pasar otra vez. Yo creo que el papel de atención primaria, tanto por parte del médico como el enfermero de familia, será el de acompañar, el de escuchar y sobre todo el ponerlo en contacto con los recursos que haya disponibles, con la trabajadora social, la terapeuta ocupacional, con el psicólogo, todos los recursos que está a su alcance. Porque claro, lo fundamental cuando tenemos un ictus no es solo tratarlo, que claro, tenemos que procurar que no llegue nunca a ese ictus y hacer una buena prevención primaria. Pero una vez que un paciente ha sufrido un ictus, lo que tenemos que garantizar es no dejarlo solo durante ese proceso. Y yo creo que la atención primaria y con una buena coordinación con atención hospitalaria va a ser fundamental para estos pacientes. Muy importante. Un poco para cerrar este bloque con vosotras dos, un poco el papel de las enfermeras gestores de casos, ayudáis a que todo el proceso vaya lo mejor posible cuando una persona llega al domicilio, intentáis mimar y cuidar que el proceso sea bueno. De alguna forma, ¿qué necesitan los pacientes que veis? ¿Qué cuidados son más importantes para que vosotras como enfermeras les ayudéis a que mejoren su calidad de vida y tengan una mejor atención cuando llegan a casa? ¿Qué cosas hacéis para ese cuidado más adecuado, esa comunicación entre vosotras y los pacientes y los familiares para conseguir una mejor atención? Anabel. Como he dicho antes, nosotros llegamos al domicilio y detectamos todo ese magma entrelazado de social, clínico que hay, detectamos los problemas que el paciente tiene. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Conciliamos medicación con ellos, apoyamos, acompañamos durante todo este proceso. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos que nos activen de manera precoz. Y para activarnos de manera precoz, debe de haber un circuito en el que la enfermera gestora de casos sea activada. Y ahora mismo está la llamada telefónica, que funciona, pero creo que necesitamos otro sistema,
Otros sistemas como, por ejemplo, la teleconsulta, en el que puedan los otros profesionales derivarnos a los pacientes y anexando escalas y demás datos que quieran, debemos activarnos de manera multidisciplinar, que sea, o sea, bidireccional, que en el que yo pueda comunicarme con ellos y ellos puedan comunicarse conmigo de manera proactiva, ¿vale? Con los demás profesionales. La enfermera debe de avisarnos, debe de haber un aviso de manera automatizada. Cuando un paciente es llevado al hospital y dado de alta, debería de llegarnos a nosotros un aviso automático a nuestro buzón de que ese paciente ha sido dado de alta. La enfermera gestora de casos, que hasta ahora le llega a los enfermeros de familia, pero enfermera gestora de casos no. Yo debería, como enfermera gestora de casos, tener acceso también a los informes de enfermera gestora de casos hospitalarios, porque hasta ahora mismo yo no puedo leerlos y no entiendo por qué. Y deberíamos de tener unos espacios coordinados, conjuntos multidisciplinares, donde podamos compartir información y planificar de manera proactiva a esos casos más complejos. Deberíamos de reforzar también la comunicación con las redes comunitarias, porque, como ha dicho Elizabeth, los pacientes no solo necesitan medicación y rehabilitación, sino que necesitan un apoyo social, un acompañamiento y recursos que favorezcan su autonomía. En definitiva, se trata de romper todas esas barreras entre niveles y hacer de esa atención fragmentada que tenemos a llevarla a una atención íntegra, donde todos los profesionales compartamos el mismo objetivo, el objetivo de que el paciente y la familia se sientan acompañados, comprendidos y seguros durante todo el proceso de recuperación. Pues os agradezco a las dos. Además, las dos, Anabel, tú trabajas o colaboras o haces cosas con ASANEC, Elizabeth con Semergen, por tanto, dos sociedades científicas que ayudan a que el proceso de atención sea el mejor posible y que, por tanto, desde la medicina familiar, de la enfermería gestora de casos, ayudáis a que el proceso sea el mejor posible para los pacientes y que se recuperen lo antes posible. Muchísimas gracias por poner en valor el trabajo que se hace desde atención primaria y ayudar a que los pacientes entiendan y también para ayudar a que la coordinación entre los diferentes niveles de atención sea el mejor posible. Gracias a las dos, un placer. Gracias. Estoy con Raquel Vallejo. Raquel Vallejo es enfermera de la unidad de ictus del Hospital Universitario de Jaén y por tanto un placer tenerte con nosotros. Raquel, cuéntanos un poco el papel de las enfermeras, de tú como enfermera en la unidad de ictus de tu hospital. ¿Qué hacéis? Es decir, un paciente llega en una situación aguda donde los problemas son importantes. ¿Cómo abordáis el tema desde las enfermeras de tu hospital? Pues la enfermera somos como la primera persona a la que ellos ven en su entrada a esta batalla, ¿no? Que es el ictus. Y la enfermería es la garantía de la seguridad del paciente en esos momentos. Juega un papel muy vital porque no solo somos las responsables de administrar este tratamiento que hay, que vamos a contrarreloj para administrarlo, que son los fibrinolíticos, sino que además pues somos los ojos, los oídos y las manos del equipo entero de neurología, ¿no? Y a mí me gusta siempre decir pues que somos como ese eslabón de la cadena del ictus entre la urgencia y la rehabilitación, ¿no? O la recuperación del paciente. Y la verdad, pues eso, que tenemos un rol crucial porque abarcamos un proceso de atención de enfermería muy amplio. No solo con el tiempo de entrada del paciente a la unidad de ictus,
sino que también pues todos los cuidados que practicamos en la unidad, ¿no? La monitorización neurocrítica o la detección del deterioro, ¿no? Porque una vez que el paciente está en la unidad de ictus también se puede complicar o se puede deteriorar, ¿no? Entonces, pues un poco pues somos los ojos mediante escalas neurológicas, mediante un control muy férreo de las constantes, mediante el protocolo FES, que no sé si conoce el protocolo FES, que es el que manejamos en todas las unidades, que un poco consiste en, FES son las siglas en inglés de fiebre, sugar y deglución, ¿no? Entonces, pues un poco mantenemos a raya esos 3 parámetros, ¿no? Lo que es la fiebre, un azúcar por encima de 180 o la deglución, que por desgracia afecta muchísimo a los pacientes con ictus, pues llevamos un control muy exhaustivo. Entonces somos una enfermería especializada. No es que cualquier enfermera no pueda entrar en una unidad de ictus, pero sí que debe de saber pues todas las complicaciones que el paciente neurológico tiene cuando entra en una unidad de ictus. Porque además, bueno, pues eso, complicaciones, pues tenemos, yo qué sé, neumonías por aspiración hombre, la úlcera es una forma muy precoz, ¿no? En una unidad de ictus donde están 24 o 48 horas, pero sí que hay complicaciones o bien de los ictus hemorrágicos o bien de los ictus isquémicos, o sea que bueno, debemos de tener un control muy exhaustivo de los pacientes. Un control exhaustivo que, como decías tú muy bien, pasáis de la urgencia para ayudar a una rehabilitación. Ese paso de la urgencia donde realmente la actuación es aguda, es intentar minimizar las complicaciones de ese paciente, que no le queden muchas secuelas o que las secuelas sean las mínimas posibles. ¿Eh? A partir de ahí se trabaja para mejorar que el proceso de rehabilitación sea lo mejor posible y seguramente lo más rápido posible, ¿no? Cuéntanos un poco cómo hacéis todo ese proceso. Pues bueno, al principio el paciente cuando entra en un estado de shock, ¿no? Porque yo creo que no son conscientes de lo que le ha venido encima, ¿no? Al principio, algunos sí, porque cuando de repente tú ves que no puedes hablar, a mí una cosa que me llama muchísimo la atención cuando estoy trabajando en la unidad es cuando nos llegan pacientes que al no poder salirles la voz, te miran, ¿no? Esa mirada que hay al principio, ¿no? Que me dan ganas de cogerlos de la mano y decirles, tranquilo, estamos aquí, te vamos a ayudar y entretenerte en poderles explicar, ¿no? Ese momento tan angustioso que tienen. Pero claro, tú corres y yo siempre les digo, los cojo y les digo, ahora te explico que que primero tenemos que correr. Y se les cae una lagrimita y el que no les pueda salir la voz, que tengamos que correr en un primer momento, pues bueno, al principio eso, es todo así un poquito de correr y caótico, pero luego sí que es verdad que echamos muchas horas en la unidad con ellos y empezamos a indagar un poquito pues, en la prevención, sobre todo para iniciar ese momento de prevención, cuáles son sus factores de riesgo, empezamos a hablar con ellos, ahí es donde comenzamos ya nuestra educación, aparte de que está en constante vigilancia neurológica en su proceso, pero ahí ya empezamos nuestras primeras semillitas de educación y de prevención y de evitar complicaciones, porque, bueno, pues eso, pues sobre todo eso, con la deglución o con otro tipo de complicaciones que se producen durante la hospitalización, pues estamos muy pendientes, sobre todo, de educar a la familia. Al principio en la unidad de ictus no pueden entrar familiares porque, bueno, pues tienen una media horita establecida de visita, pero luego siempre intentamos, una vez que salen a planta o quizás en esas media horas de la unidad de ictus, empezar ya a trabajar con la familia el proceso tan largo que les viene o en cuanto a la rehabilitación y empezamos a hablar con ellos. Lo que pasa que cuando salen a planta se les olvida, ¿no? Yo creo que estas primeras 24 o 48 horas ellos no se han hecho a lo que tienen y no son capaces luego de recordar todo lo que tú les has enseñado en la unidad. Porque, claro, nosotros vamos rotando, estamos a lo mejor
con ellos en la unidad de ictus y luego a lo mejor otro turno vienes a trabajar y ya estás en planta y los vuelves a ver y le empiezas a decir, ¿te acuerdas cuando en la unidad yo te decía? Pero a lo mejor se acuerdan todos de tu cara, se acuerdan de ti, de que era como la primera cara que vio y que pudo agarrar, y se acuerdan de esa mirada o de esas caricias o que estaba ahí. Tienen un recuerdo muy bonito contigo, pero la mayoría de las veces no se acuerdan ni que tú les decías que tenías que tragar agua con espesante o que tenías que rehabilitar o que tenías que ponerte en el lado seguro al principio para beber agua en el lado que sienten y no en el lado del otro. Aunque tú ya empiezas a dar pinceladas, todavía en esos momentos no son ellos muy conscientes de lo que tienen y no recuerdan todo lo que a lo mejor les has explicado. Entonces, pues luego tenemos un proceso que es el agudo de la hospitalización, que es el que yo vivo, donde intentamos pues enseñarles, hablarles de las asociaciones que, hombre, gracias a Dios, pues son una parte muy importante para el después del ictus. Y ya empezamos nosotros ahí a darles esas pinceladas, esas pildoritas de educación y a enseñarles que hay más, aparte de cuando salgan del hospital, ¿no? Que es una zona que, entre comillas, para ellos es de confort, porque están con nosotros y se sienten protegidos y cuidados, claro. Y sin duda alguna, luego cuando salen empieza otra historia, ¿no? Que cuando Uf. salen del hospital es otro mundo en el cual también todo el trabajo que hacéis con familiares es importante, ¿no? Sin duda alguna. Sí, sí, sí. Nosotros eso, los familiares intentamos trabajarles mucho lo que es la forma de darles de comer, que absorban toda todo lo que les enseñan los fisios cuando van a la habitación y le enseñan esos ejercicios, pues intentamos eso, hacerles comprender que es importante que esto es un proceso largo y que tienen que aprender y que sin ellos, sin los familiares, ellos no van a salir tan bien del proceso tan largo que es la recuperación del ictus, ¿no? Y a veces, pues bueno, sí que notamos que un abrazo a una esposa o a un marido que está allí y simplemente les dices, sé por lo que estás pasando porque sé que no es tu marido o que ahora mismo no es como tu mujer era, en fin, según lo que a quien tengas delante, eso se le llenan los ojitos de lágrimas, te abrazan y te dicen muchas gracias porque creía que nadie me iba a decir esto. Es a veces muy reconfortante el poder estar con ellos en esos momentos porque es un momento de shock, un momento de Momento que te duro, un estás momento, dando cuenta claro. de la realidad. Sí. Pues, y un papel fundamental de las enfermeras, de tú, Raquel, como enfermera de una unidad de ictus, que ayudáis a que el proceso sea lo mejor posible en una enfermedad que al principio, al ser una enfermedad aguda y que normalmente genera lesiones que hasta qué punto no sabemos cuánto pueden ser, sin duda alguna, vuestro trabajo es fundamental para que el proceso sea cada Sí. vez El mejor. apoyo emocional y no solamente hacemos cosas físicas, ¿no? De tratamiento y cuidados muy especializados, sino que también, pues, el apoyo emocional tanto a la familia directa y al propio paciente, ¿no? Porque es un shock. Es un shock. Pues te agradezco muchísimo que nos hayas contado lo que haces, cómo lo haces, ese trabajo tan importante emocional que tanto necesitan tanto pacientes como familiares. Mil gracias, Raquel, por estar aquí en Salud con Alma. Y, y sí que me gustaría también reseñar la labor que tiene el grupo GEMBA en Andalucía, Bien. porque la verdad que el grupo motor de todas las unidades de ictus de Andalucía es un grupo que se formó en 2022 y que, bueno, pues intentamos que todas las unidades de ictus de Andalucía sean pioneras y tengan unos cuidados de calidad porque hacemos que todas trabajemos con los protocolos más exhaustivos y de mejor seguridad y calidad para el paciente con ictus en las unidades. Y la verdad que es un gran reconocimiento tener esto en Andalucía y poder contar con ese grupo de enfermería y estar todos unidos en este proceso.
Sin duda alguna, un papel fundamental y por tanto te agradezco que lo hayas nombrado porque es un aspecto muy importante en todo el proceso de atención al ictus, con todo el trabajo que hace el grupo Sí. GEMBA como enfermeras que ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes con ictus. Mil gracias, Raquel, un placer. Un placer, muchas gracias por invitarme. Y estamos con Miguel Gil. Miguel Gil, muchos programas ha estado él y el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía ayudando a dar claves para mejorar la salud de los pacientes, ¿no? En este caso hablamos de pacientes con ictus. Miguel, ¿qué necesitamos hacer a los pacientes con ictus en ese proceso de rehabilitación que necesita un paciente después de haber tenido un ictus agudo? ¿Qué es lo que hay que hacer desde la fisioterapia? Pues lo que hay que hacer es básicamente empezar ya, es decir, empezar desde el minuto cero. Es algo que muchas veces parece inverosímil porque tenemos la sensación de que un paciente que tiene un ictus agudo, pues tiene, evidentemente tiene un riesgo muy alto en muchas cuestiones, pero precisamente por eso la estimulación desde el punto de vista de la fisioterapia es básica e importante para que ese sistema nervioso eh, pues reciba el estímulo adecuado y sobre todo que detectemos cuanto antes cualquier posibilidad de mejora. En muchos casos inicialmente se produce una hipotonía, es decir, que esos músculos pues dejan de responder y es necesario que reciban al menos el estímulo, es necesario que si no pueden por sí mismos que podamos ayudarles a mover y esa parte inicial es urgente y prioritaria desde el minuto cero. Por tanto, lo fundamental, al ser una enfermedad tiempo dependiente, también es tiempo dependiente de un buen inicio, de un rápido inicio de trabajo con los fisioterapeutas, entiendo. Por supuesto, la fisioterapia en las etapas iniciales lo que favorece es acortar, entre otras cosas, esos tiempos de recuperación que muchas veces en pacientes traumatológicos lo vemos muy claro, pero en pacientes neurológicos también se produce ese acortamiento, lo que pasa es que estamos hablando de procesos mucho más largos y sobre todo evitan complicaciones de la inmovilización que a veces es necesaria en el hospital, evitan complicaciones relacionadas con esa rigidez que se va produciendo en articulaciones. No olvidemos que muchas veces nos encontramos con pacientes de cierta edad, ya de edad gerontológica, y que en el momento que dejamos a una persona inmóvil, sin movimiento, estamos empeorando muchísimo su pronóstico, estamos facilitando que aumenten los riesgos y en este sentido la fisioterapia, por medio del ejercicio terapéutico, por medio de la movilización, por medio de las diferentes técnicas de estimulación que tenemos, se hace esencial y además es una ayuda tremenda a esa acción inicial que se hace por parte de los médicos, que evidentemente cuando es un ictus tienen esa intervención urgente y enseguida hay que estar ahí, hay que estar con ellos. ¿Y cómo se individualiza el tratamiento, los programas de fisioterapia para adaptarse a las secuelas motoras y cognitivas de un paciente con ictus? ¿Cómo lo individualizáis? ¿Qué hacéis para personalizar el tratamiento de fisioterapia con esos pacientes? Bueno, en primer lugar, la comunicación con el equipo, es decir, el trabajo multidisciplinar es básico. La comunicación con los neurólogos, con el resto de especialistas. Conocer que ese paciente, incluso en qué estado estaba antes, nos ayuda para saber hasta dónde debe llegar como mínimo. Y luego, por supuesto, pues conocer la lesión. No es lo mismo un ictus isquémico que un ictus hemorrágico, no es lo mismo un tiempo de acción más prolongado, o sea, que haya podido intervenir pues, el equipo médico con mucha premura, que se haya demorado, a la zona a la que afecte, no es lo mismo que afecte a la parte más de la comunicación que a la parte de la interacción. Y todas estas cosas son importantes porque nos permiten enfocar de una manera muy individualizada y diferenciada el tratamiento. Y de alguna forma, ¿cómo sería una atención buena? Es decir, ¿qué tenemos que hacer para que
recuperen al máximo, que las secuelas sean mínimas y que la recuperación sea al máximo? ¿Qué es lo que tendría que hacer un paciente? ¿Qué tendría que hacer la familia? ¿Tendría que hacer también rehabilitación en casa? ¿Es necesario que además de cuando sale del hospital y va a casa, cómo sería ese proceso para conseguir que la atención sea la mejor posible, Miguel? Bueno, pues en estos casos hay que ser muy claro. Igual que respiramos unas 12 veces por minuto, igual que necesitamos movernos incluso cuando estamos en la cama, aunque no tengamos ninguna patología, un paciente neurológico que ha sufrido un ictus necesita el movimiento como parte esencial del estímulo de su sistema nervioso. El sistema nervioso periférico expresa al final lo que está pasando en su sistema nervioso central. Y esto requiere una atención personalizada 7 días a la semana y a ser posible cuanto más estímulo mejor. Digo 24 horas, ojalá pudiese ser 24, pero tienen que descansar también los pacientes, pero es verdad que cuanto más estímulo reciba mejor. A lo que me refiero es que la atención hospitalaria pues debe ser diaria y no existen fines de semana para una patología como esta. Cuanto está demostrado, hay mucha evidencia científica que cuanto más atención reciben durante más continuidad, o sea, durante más días seguidos, la evolución es mejor. Y un paciente no debe salir del hospital sin una cita de fisioterapia para, conforme sale del hospital, iniciar o retomar su proceso ya en un nivel distinto al hospitalario. Eso es esencial. Sabemos las limitaciones del sistema, sabemos que no siempre es fácil. Los tratamientos neurológicos en general son más costosos porque, entre otras cosas, desestructuran muchísimo una casa, desestructuran el qué hacer habitual, descolocan todo lo que pasa alrededor y requiere además de mucho tiempo para recuperarse. Pero si no hacemos esa intervención inmediata y la continuamos una vez que sale del hospital, todo ese proceso se alarga mucho más y el coste personal, del equipo sanitario, del sistema, es tan alto que no podemos permitirnos como sociedad no atender esto. Y evidentemente hace falta poner los medios porque no todas las familias pueden acceder a ese sistema sanitario inmediato y muchos pues buscan en medios privados. Pues es necesario disponer de mecanismos que permitan que esa universalidad tan reconocida pues sea real y efectiva en estos casos más que nada, es decir, es súper importante. Pues te agradezco muchísimo, Miguel, que hayas estado aquí con en nuestro programa y que nos hayas dado claves muy importantes para conseguir que la rehabilitación vaya al máximo posible y que la recuperación de esos pacientes sea la mejor, y la mejor para todos ellos, ¿no? Para ellos y para su familia, que es fundamental también. Pues muchísimas gracias, Miguel, un placer. Nada, igualmente agradecerte a ti como siempre, a todo lo que hacéis, que divulgar y dar pues, conocimiento de todas estas cosas que son importantes. En nuestro caso, la fisioterapia para la población, pero por supuesto de otras muchas de las especialidades. Y en mi nombre y en el nombre del propio Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía al que represento, pues por supuesto agradecerte y como siempre, pues aquí estamos para lo que podamos ayudar. Pues después de ver todos estos profesionales, pacientes, asociaciones, en la cual nos han dado una visión amplia del ictus, sin duda alguna sabemos que el ictus puede cambiar una vida en segundos, pero también nos recuerda este programa la importancia de cuidar nuestro cerebro cada día. Controlar la presión arterial, dejar de fumar, hacer ejercicio, comer sano, son medidas sencillas que salvan vidas. Y por tanto, y si alguna vez presentamos los síntomas esos que hemos dicho de cara, brazo, habla a tiempo, que sin duda alguna no esperemos, actuemos, llamemos a las emergencias sanitarias porque en el ictus el tiempo es cerebro y cada minuto cuenta. Agradezco a todos ustedes que han estado en nuestro programa, agradezco a todos los técnicos de Granada Digital, a Marcos Gómez como persona encargada de todo lo que es este programa que salga en estas pantallas de Granada Digital, y la semana que viene nos volvemos a ver, seguramente con otro programa muy interesante. Buenas noches, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí con nosotros.